Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos. Qué alegría estar con ustedes en esta mañana predicando la palabra de Dios. Estamos ahora en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Por favor, abran sus Biblias para poder meditar esta porción bíblica, este capítulo maravilloso. Es un capítulo bien difícil y tenemos que andar despacio, tranquilos y sobre todo pedir la unción del Espíritu Santo para que nos hable acerca sobre esta porción bíblica que es profética. Tan difícil es esta parte de la Biblia, hermanos, que Dios tuvo que mandar un ángel para hacer la debida interpretación de la palabra de Dios, de todo lo que se está hablando aquí. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la sentencia contra la gran ramera? Otra cosa que vemos aquí en este capítulo, vemos que hay una bestia, dice escarlata, vestida de púrpura también. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa las 7 cabezas? También los 10 cuernos que habla aquí en esta porción bíblica. ¿Qué significa Babilonia, la gran ramera? Aparte de eso, habla también sobre el cordero que va a vencerlos, a toda esta bestia y a todos los que le siguen a la bestia. Y así hay mucha simbología. Ustedes saben muy bien que el libro de Apocalipsis está lleno de simbologías, lleno de metáforas, y no siempre es una forma cronológica la narración, sino también hay allí una narración que va de un capítulo y luego regresa al otro capítulo, y hay que estar al tanto de lo que se ha hablado en los capítulos anteriores para poder engranar todo lo que el Señor quiere decir en su palabra. Entonces es muy importante que todos nosotros tengamos en cuenta en la interpretación, en la hermenéutica de la palabra del Señor. Así que como estamos yendo ahora en forma textual, el capítulo 17 empieza así, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea, un ángel, uno de los ángeles que tenían las 7 copas que hablamos en capítulos anteriores, la copa de ira del Señor, los juicios de Dios. Uno de los 7 ángeles se acerca al apóstol Juan y le dice: ven y te voy a enseñar acerca sobre la condenación de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Bueno, se refiere a un sistema religioso. No se refiere solamente a una iglesia, sino un conjunto de iglesias apóstatas que al final de los tiempos se formará una confederación mundial y será lo que se llama aquí el sistema religioso, una iglesia grande apóstata. Muy bien, a eso le llaman la gran ramera. Pero esta gran ramera, dice, estaba sentada sobre muchas aguas. Cuando la Biblia nos habla sobre agua, sobre muchas aguas, está hablando sobre pueblos, sobre lenguas, sobre naciones. Entonces, esta iglesia apóstata tiene una ascendencia poderosa sobre las naciones, sobre los pueblos, es decir, tiene una forma de absorber a todos estos pueblos bajo su dirección religiosa. Y entonces la palabra de Dios dice de que la trata como fornicación. Dice: por lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, le llama a toda esta clase de contaminación que hace esta gran ramera, que hace este sistema religioso, le llama fornicación. Dios le llama fornicación. Ahora, 2 clases de contaminación. Segunda de Corintios, el capítulo 7, el versículo 1, habla de una fornicación o de una inmundicia, 2 maneras de contaminarse espiritualmente y la contaminación también física. La contaminación física se refiere a una perversión sexual y también a una perversión idolátrica, ¿verdad? Ahora,
eso también influye en la contaminación espiritual cuando se entra en el campo del ocultismo. Entonces, esta iglesia entra en el campo del ocultismo, una iglesia apóstata que entra también al campo de la idolatría. Bien dice en el libro de Oseas, el capítulo 4, el versículo 12, dice claramente: mi pueblo fue engañado, dice, por un ídolo que es una estatua, ¿no? O sea, que es una iglesia que va a estar propagandizando, ¿no? Va a propagandizar el adorar estatuas, el adorar imágenes, y eso lo dice aquí en Oseas capítulo 4, y eso es una fornicación. Dice así la palabra de Dios: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Si hay una fornicación espiritual, cuando uno se mete en el campo del ocultismo, ¿no? Consultar a los muertos, hacer ouija, brujería, todo ese campo, está entrando esta iglesia apóstata, este sistema religioso. Bien, dice la palabra de Dios en el versículo 3, dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Más adelante, en los versículos ya que vienen, vamos a estar hablando sobre estas 7 cabezas y también los 10 cuernos. ¿Qué significa esto? Pero dice en el versículo 3 que el ángel le llevó, dice, al desierto. Le llevó en el espíritu al desierto. Esta palabra me llevó es apoperó. Apoperó, que está en segunda de aoristo del indicativo, significa me llevó en un éxtasis, me llevó en un éxtasis hacia un lugar donde podía ver el campo del enemigo, el desierto, y cómo quería el enemigo hacer al mundo entero desolado completamente. Eso es lo que quería esta bestia. Y miren esta palabra que menciona a esta mujer sentada sobre una bestia. O sea que el sistema religioso está sentada sobre la bestia. Sabemos ya, y hemos hablado sobre eso, que la bestia es el anticristo. Así que este sistema religioso tiene tanto poder en tantos pueblos y naciones y lenguas, pero también tiene poder sobre la bestia, porque está sentada sobre la bestia, es decir, tiene ascendencia sobre el anticristo. Por un tiempo corto, la palabra de Dios nos enseña de que la bestia, o sea, el anticristo, va a estar gobernando, va a estar teniendo ascendencia sobre el anticristo. La religión esta, que es el sistema que va a estar formándose por muchas iglesias apóstatas, va a estar teniendo poder sobre la bestia, o sea, sobre el anticristo por un tiempo, pero después, como vamos a ver aquí, el anticristo va a destruir al sistema religioso. Bien, dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bien, o sea, era una mujer muy distinguida, como que está refiriéndose a este sistema religioso, a esta gran iglesia llena de abominaciones y también de inmundicia. La palabra abominación significa algo que se quiere arrojar, que se quiere vomitar. Y la inmundicia tiene una connotación, algo que es sucio y que se aborrece. Eso es lo que significa inmundicia. Muy bien, en el versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande
la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Miren lo que dice acá. Dice en este versículo que en la frente tenía un nombre que se llama Babilonia la Grande, la gran madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto nos lleva a las primeras páginas del libro de Génesis, desde el tiempo de Nimrod, quien fundó Babilonia, quien fundó Babel, Nimrod y su esposa Semirámides, y también su hijo Tammuz. Y de ahí viene la religión esta de adorar a una mujer que le llaman la diosa del cielo, cargando a su hijo en sus brazos con unas 12 estrellas en la cabeza y pisando a una serpiente. Entonces, esta iglesia grande ha estado siempre adorándola los habitantes de todos los pueblos. Por eso se le llama madre de todas las rameras, es decir, madre de todas las abominaciones de la tierra. Entonces, también tiene otra característica esta mujer. En el versículo 6 dice que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, es una iglesia que ha estado persiguiendo a los cristianos y los ha matado. Por eso se llaman mártires. Ahora, dice que el apóstol Juan, cuando es revelado estas cosas, se asombró. Esta palabra asombró, yo la he investigado, es la palabra taumazo, que significa se anonadó, se sorprendió Juan al ver estas cosas que le está mostrando Dios. Se sorprendió tremendamente. Y el versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué taumazo? ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces vemos aquí que el ángel le va a descifrar el misterio acerca sobre las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Qué significan las 7 cabezas y los 10 cuernos? ¿Qué es lo que está significando? El versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia, es decir, al anticristo. Se van a asombrar por la sabiduría diabólica y terrible que va a tener este personaje, que es un ser humano, pero endemoniado, influenciado por el dragón, o sea, por Satanás. Dice, la bestia que has visto era y no es, pero esto se refiere al imperio romano, que antes era un gran imperio y después se destruyeron en el año 470 y después en el año 1453 la caída de Constantinopla, porque Roma se dividió en dos, el occidente y el oriente. En 1453 se terminó todo el imperio romano, pero dice que después esta bestia nuevamente va a surgir con las mismas límites demográficos del imperio anterior, del imperio romano anterior. Va a surgir nuevamente el imperio romano en los últimos años, sobre todo en los 7 últimos años. Y ya vemos, ¿no?, indicios acerca sobre este resurgimiento del imperio romano. Fíjense, la comunidad europea, ¿no?, está ya reuniéndose en las naciones, ya tienen una sola moneda y bueno, y están haciendo una sola nación. Solamente falta el que va a gobernar, y sabemos muy bien por la revelación de la palabra de Dios que el gobernante, que va a gobernar, va a ser el anticristo, que la Biblia le llama la bestia. Bien,
Ahora usted tiene que sacar su conclusión a cuál es el lugar. Con la palabra de Dios es bien claro lo que la palabra de Dios dice, dónde se encuentra ese lugar. En el versículo 9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. La sabiduría viene junto con el conocimiento. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros tengamos conocimiento acerca sobre la historia que es verídica del Imperio Romano. Entonces dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, la iglesia apóstata se sienta en este lugar, da el lugar exacto. Dios, en este capítulo 17 del libro Apocalipsis, en este versículo 9, dice, esas siete cabezas son 7 montes, o sea, 7 colinas. El único lugar donde hay 7 colinas y donde existe un sistema religioso es en Roma. O sea, no estamos nosotros levantando un falso testimonio ni diciendo cosas que no son bíblicas. La palabra de Dios dice así claramente que este sistema religioso va a tener su centro o su dirección en un lugar donde tiene 7 colinas. 7 colinas, o sea, 7 montes. Pero no solamente tiene 7 cabezas, sino que dice, son 7 reyes también. 7 reyes. 5 de ellos han caído, dice. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Déjeme explicarle, lo que está diciendo es acerca sobre los gobernantes del Imperio Romano. El Imperio Romano ha tenido gobernantes desde César Augusto en el año 14 después de Cristo, y luego después vino otro gobernante que se llamó Tiberio. Luego vino Gallo. Gallo gobernó hasta el año 41 antes de nuestro Señor Jesucristo. Luego vino Claudio, otro emperador Claudio, que gobernó hasta el año 54 después de Cristo. Y después de Claudio vino el famoso Nerón, que persiguió a los cristianos y al último terminó incendiando Roma y echando la culpa a los cristianos. Nerón fue un gran perseguidor de los cristianos, los mataba a los cristianos, odiaba a los cristianos. Y dice, este era el 5º emperador. Dice, los 5, o sea, hasta el 5º, tanto Augusto, Tiberio, Gallo, Claudio y Nerón, han caído, dice aquí, ¿no? En el versículo 10. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Y uno es, cuando está revelando en la escritura, aquí en Apocalipsis, el tiempo de Juan, uno es, o sea, el que está en ese tiempo como emperador en Roma, es, después de Nerón, es Vespasiano, así por eso ese es el uno es. Uno es, está diciendo que se trata de Vespasiano. Y el otro aún no ha venido, o sea, todavía en el tiempo de Juan, todavía no había venido este emperador. Y este emperador se trata de Tito, ¿verdad? El famoso emperador Tito, que dice que gobernó solamente 3 años, del año 79 al año 81. Por eso dice la palabra de Dios acá que y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, o sea, 3 años nada más va a gobernar este emperador Tito. Y dice la Biblia también, un breve tiempo, el versículo 11, la bestia que era y no es también el 8º, o sea, se refiere al anticristo. El 8º, después de Tito, va a ser el anticristo. Ahora, es notable que después del emperador de Tito viene el emperador Domiciano. Domiciano fue un hombre muy perverso, un emperador perverso contra el cristianismo. Hacían un circo de los cristianos, lanzaban a los leones, a los animales para que se los puedan comer vivos, los quemaban vivos, hacían un montón de cosas perversas contra los cristianos, Domiciano. Y este espíritu que le llaman el segundo Nerón, así como Nerón, Domiciano, persiguió a los cristianos y los mataba. Así que este espíritu es el espíritu anticristo, es lo mismo que va a ser el anticristo cuando esté aquí presente en estos 3 años y medio de la gran tribulación. Así que dice, él es el 8º emperador. Y es de entre los 7, le llaman entre los 7 porque tiene el espíritu de Nerón también. Dice, y va a la perdición. Entonces, esta palabra perdición se refiere
al lago de fuego. O sea, va a ser al final arrojado al lago de fuego el anticristo. Muy bien, versículo 12 dice, ¿y los 10 cuernos qué son? Los 10 cuernos. Los 10 cuernos, dice el ángel, le está interpretando lo que quiere decir esta palabra profética, 10 cuernos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. En el tiempo de Juan todavía no habían recibido el reinos estos 10 reyes. O sea, no se sabían quiénes eran estos 10 reinos. Pero ahora, por ejemplo, ya sabemos quiénes son los 10 reyes. ¿Por qué? Porque ya entendemos el sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de la estatua que él soñó y que Daniel le pudo descifrar el sueño con cabeza de oro, el pecho de plata, bronce, luego de hierro, las piernas, y en los pies habían 5 dedos en un pie y el otro 5 dedos en un pie, que significan 5 naciones del occidente poderosas en la comunidad europea y 5 reinos pobres de la comunidad europea también, pero del oriente. Y no se van a unir porque uno representa al hierro y el otro representa al barro, y no se puede unir el hierro con el barro, a pesar que no se unen, pero pertenecían a la comunidad europea. Al final van a tener esa confederación y van a hacerle guerra al Señor Jesús. Por eso dice en el versículo 14, dice, y pelearán contra el Cordero. Ahora, noten el versículo 13, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ellos se van a reunir en una hora, se van a reunir las 10 naciones fuertes y débiles, y le van a dar todo el poder al anticristo. Y el anticristo, como vuelvo a repetir, peleará contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. La palabra aquí en hebreo, Armagedón. Armagedón significa el lugar, es un valle en Megiddo, donde se van a enfrentar las fuerzas del enemigo, tanto del dragón, de Satanás, la bestia, y también los seres humanos que están contra Dios. Eso lo vamos a explicar la próxima semana cuando hablemos sobre la gran batalla de Armagedón. Arnión Nike significa Cordero, el Cordero los vencerá. Y Curios Basileus significa en griego, significa los vencerá, porque Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Por lo tanto, como es el Señor de señores y Rey de reyes, lo va a vencer a todos estos señores que representan en los últimos tiempos al anticristo y también todos los enemigos del Señor. Y dice el versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Noten aquí este versículo 16, muy interesante, muy importante. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán, dice, desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego. Por un tiempo, esta iglesia apóstata, este sistema religioso va a estar dominando a la bestia, pero luego la bestia se va a ir contra este sistema religioso y la va a destruir. Dice en este versículo que estos 10 cuernos, o sea, las 10 naciones dirigidas por el anticristo, van a hacer la guerra a esta iglesia apóstata, a este sistema religioso, y dice, la va a dejar desolada y desnuda, y la va a devorar, y devorarán sus carnes y la van a quemar a fuego. O sea, la Babilonia religiosa terminará quemada con fuego, y esto no lo hará Dios, sino lo hará el mismo anticristo para tomar todo el gobierno y toda la autoridad sobre todo el mundo entero. Así que vemos aquí que en el versículo 16, este capítulo 17 de Apocalipsis, la iglesia apóstata va a ser quemada y va a ser terminada.
el versículo 17 y el 18, con el cual terminamos esta porción bíblica, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan la palabra de Dios. Así que por un tiempo, ¿no?, la bestia va a tener el gobierno total. No va a haber competencia con ninguna iglesia. Él se va a autodenominar Dios. Entonces, eso es lo que siempre ha querido Lucifer, siempre ha querido Satanás, ¿no?, hacerse Dios y ser como Dios. Y por un tiempo lo va a lograr, pero después el Cordero de Dios, el Cordero del Señor, Señor de señores y Rey de reyes, lo va a vencer. El versículo 18 termina con una acentuación acerca sobre la mujer que se está describiendo, es decir, la iglesia apóstata, el sistema religioso que va a tener su final por medio del anticristo. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En la actualidad, la iglesia apóstata ahorita tiene dominio y va a tener dominio hasta que venga la palabra de Dios y se cumpla al pie de la letra. Amados hermanos y amigos que me escuchan, esta palabra es una palabra profética. Es una palabra profética que se va a cumplir. En estos tiempos estamos viviendo el tiempo de la democracia, ¿verdad? Pero la democracia va a acabar, porque Jesucristo, cuando venga y termine con todas estas cosas que está haciendo esta iglesia apóstata y también el sistema religioso, Dios va a instalar su gobierno, que es un gobierno teocrático, un gobierno de Dios, un gobierno de parte de Jesucristo hacia todos los pueblos, un gobierno teocrático. Entonces aquí vemos dos clases de reinos, ¿no? Un reino de las tinieblas y un reino de luz admirable, que es el reino de Jesucristo. Usted tiene que elegir en qué reino quiere estar. Todos tenemos que elegir. Ahí está la sabiduría de Dios y también la manifestación de la perfección de Dios en darnos la libertad para que nosotros podamos elegir dónde quieres estar. ¿Quieres estar con Satanás, con las tinieblas, o quieres estar con Jesucristo, la luz admirable? El Señor te invita a que vengas a su reino. El Señor dice, yo estoy a las puertas de tu corazón, déjame entrar y yo cenaré contigo y vendré con mi Padre y también cenaremos contigo. ¿Sabes qué? En este reino de luz admirable no puede entrar el pecado. Entonces todos los hombres somos pecadores y necesitamos arrepentirnos para entrar en ese reino. Es decir, tenemos que tener comunión con el Señor. Y Dios no quiere que entiendas que nosotros vamos a ser cambiados. No, el hombre no va a cambiar. El hombre necesita nacer de nuevo. Ese es el asunto. Dios no está remendando algo, no. Dios quiere que nosotros seamos personas nuevas. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, la nueva criatura. Nacemos de nuevo cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos identificamos con Cristo, con su muerte y también con su resurrección. Es decir, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Por eso que el ser humano, dice, han cambiado. Lo que pasa, esa palabra no es tan apropiada, sino que hemos nacido de nuevo. Somos unas nuevas personas. Si verdaderamente han recibido a Jesucristo, son unas nuevas personas. Por eso, hermanos y amigos, es necesario que tú entiendas, si tú quieres entrar al reino teocrático, al reino de Dios, y quieres entrar al reino de la luz admirable, lo que tienes que hacer es arrepentirte y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero arrepentirte de corazón, no de palabras solamente, ni de lengua, sino decirle a Dios de corazón, Señor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. ¿Qué es lo que habrás cometido? Tú lo sabes y Dios también lo sabe. Si de repente has hecho aborto, has hecho un montón de cosas, pero Dios te perdona. Ven a Jesucristo. Ven, pídele perdón a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. ¿Por qué vas a ser castigado? Los tiempos están bien difíciles, cada vez se va a poner más difícil, va a haber juicios de Dios, pero Dios quiere decirte que Él ha venido para que nadie se pierda. Él quiere recuperar lo que se había perdido, quiere
recuperarte a ti. Recíbelo a Jesús. Dice la Biblia, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Como hay que decirle a Dios con mismas palabras. Yo te voy a ayudar, recibe a Cristo, dile así al Señor. Señor Jesucristo, perdóname todos mis pecados. Yo sé que tú has muerto por mí y yo te recibo en mi corazón. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo te entrego mi vida y me identifico contigo en tu muerte y en tu resurrección. Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Gracias por tu palabra. Gracias por tu profecía. Gracias, Señor. Sé que tú estás escuchándome y tú me perdonas, Señor. Perdóname todos los pecados que he cometido. Ahora, Señor, gracias. Dame una vida nueva conforme a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú lo has recibido a Jesucristo y lo has hecho de corazón, yo quiero felicitarte porque ahora tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. El día que te mueras, vas a entrar al reino de Dios por cuanto te has arrepentido y has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dios te bendiga, muchas bendiciones, que Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones, bendiciones amigos, bendiciones hermanos. Amén y amén. Gloria a Dios.